las apelaciones, nivel jurídico. Dios les bendiga, bendiciones. Gloria al Señor, saludos a todos. Bendiciones en este día. Un día donde hoy vamos a hablar un tema muy profundo. Hoy vamos a estar hablando sobre los niveles jurídicos, los derechos legales, una corte espiritual en un mundo real. Un tema extraordinario. Nos va a bendecir mucho. Ayúdenos a compartir la bendición. Comparta también la transmisión. Vamos a estarla transmitiendo hacia esta plataforma y luego la vamos a subir hacia YouTube, donde están todas las enseñanzas sobre un mundo real, un mundo espiritual que nos va a ayudar a entender los misterios. Bienvenido a otra enseñanza más de Modus Operandi, cómo actúa el enemigo, conociendo al enemigo, entidades. Así también podemos avanzar, podemos conocer cómo actúa el mundo espiritual, que es jurídico. El mundo espiritual es jurídico. Eso significa que se rige por derechos legales. Amén. Jesse Hostos, un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga. Gracias también por estar en esta mañana acá, donde vamos a estar compartiendo una bonita enseñanza. Es una de las enseñanzas muy profunda, extraordinaria, de conocer el mundo espiritual. El mundo espiritual, todo se rige por derechos, los derechos jurídicos. Es tanto que Satanás fue autorizado para hacer un caos en Edén. Eso lo escuchó, no lo entendió. Nada hace Satanás sin autorización del Padre. Por derecho legal, todo sucede. Y Satanás, con derecho legal, tomó y entró en Edén por derecho legal. Él colocó la contaminación, pero por derecho legal, Adán fue que se dio ese derecho legal. Y cuando Adán se dio ese derecho legal, Satanás se transforma en el príncipe de este siglo. Interesante eso. Las leyes, los derechos legales, todo es a través de las jurisdicciones. Y ahí tenemos entonces nosotros que saber de que el mundo espiritual es real. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva enseñanza, donde hoy vamos a estar hablando sobre estos derechos legales que nos van a ayudar a entender más el plano espiritual, de cómo se mueven estos derechos legales, estas jurisdicciones a un mundo real. Cada uno se mueve con derecho. Lo que hablamos se hace corte espiritual. Lo que decimos, nuestras obras, todo se va a hacer en el mundo espiritual un derecho, una corte. Somos lo que declaramos, pero también a la vez se nos pesa lo que decimos. Lo que obramos también se nos coloca en balanza. Cuando hay pecado, hay balanza. Ahí vienen los espíritus que argumentan con base si lo estamos haciendo con jurisdicción. Cuando se va a echar fuera un demonio, tienen que haber argumentos si realmente estás en el orden, jurisdicciones. Wow. Ya le estoy dando varios antecedentes de cómo funciona el mundo espiritual. Varios antecedentes de cómo el enemigo puede entrar a una persona por derechos legales. Así que creemos que en este día Dios nos va a bendecir y vamos a poder avanzar creyendo en que el Señor hoy nos va a bendecir. Y mientras se van conectando, ahí Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a otra clase más, a otra enseñanza del mundo espiritual, el mundo real, lo jurídico, para establecer normas, leyes, derechos legales. Todo lo que el enemigo hace tiene que ser también con jurisdicción. Miren qué interesante eso. Satanás no te puede tocar, no te puede tocar sin una autorización legal. Sin una autorización legal. Es más, la muerte no puede hacer nada sin ser autorizada. Eso está muy profundo. Nada se hace en un mundo espiritual sin autorización de derechos legales autorizados por Dios. Gisela Roldán, un abrazo, bendiciones a Argentina. Dios te bendiga también junto a tu hijo, junto a tu familia. Dios te bendiga, las bendiciones de Dios en tu economía, en lo que tú hagas, seas bendecido. Te bendigo desde acá de Chile.
Un abrazo, Gisela, a seguir adelante buscando el rostro del Señor. Hoy el mundo de los derechos legales. Hoy vamos a hablar sobre las jurisdicciones. Las jurisdicciones el cual nos ayudan, pueden ayudarnos, pero también nos pueden perjudicar si nosotros no andamos en el orden. Así que Dios nos ayude y a permanecer en la búsqueda del Señor, en el orden, en la búsqueda, y así a la vez también vamos a estar viendo un gran tema. Este es un tema muy impresionante porque vamos a hablar cómo el enemigo hace una corte espiritual. Dice Jesse, ¿podemos llevar a Satanás a la corte celestial para apelar en algún caso? Ok, nosotros podemos llevar una corte espiritual de los argumentos que Satanás tiene. Ahí sería más la respuesta. Podemos llevar, porque Satanás es el que nos lleva a cortes espirituales. Satanás es el que nos lleva a corte espiritual y que presenta argumentos. ¿Ya? Y nosotros cuando estamos ahí donde empieza una ley jurídica, donde está el Padre, el juez, donde está Jesús, el abogado, el acusador, que es Satanás, los espíritus con argumentos, espíritus escribanos, vigilantes que están ahí pendientes del caso, están los escribas que toman nota. Es una corte espiritual. Pero todavía no entramos en el tema y ya estamos más o menos ya de lo que estoy enseñando, nos damos cuenta de cómo funciona el mundo espiritual. Así funciona el mundo espiritual con todos estos derechos legales. Así que damos gracias al Señor porque podemos presentarnos hoy delante del Señor. Desde ya levantamos una voz de la ley del acuerdo, una voz para orar por tu vida, para que todo lo que el enemigo quizás está haciendo, algún derecho legal, alguna planificación, en que quizás derechamente el enemigo quizás tendrá asuntos por pecado, por errores, porque no hemos entregado al Señor situaciones, y quizás el enemigo estará preparando algún plan, alguna insidia, un ardidez, un esquema, un plan, una trampa. Hoy a través de esta palabra vamos a desautorizarlo. Vamos a desautorizar todo plan, todo espíritu de contragolpe, todo espíritu de venganza, toda represalia, todo lo que el enemigo está pactando a la mesa de los demonios, lo vamos a anular en las apelaciones. El máximo nivel que hay en una corte espiritual es las apelaciones. Este es un tema extraordinario. Ya damos gracias al Señor, nos cubrimos en la sangre de Cristo, todos estamos cubiertos en la sangre de Cristo, nuestra familia, nuestra vida, nuestros bienes, nuestras posesiones, todas cubiertas en la sangre de Cristo, para entrar en esta enseñanza, las apelaciones, el nivel jurídico. Wow. Este es un tema en que para poder entender necesitamos nosotros saber cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual siempre se va a regir por los derechos legales. Entonces, como el mundo espiritual siempre se va a regir por los derechos legales, necesitamos nosotros saber qué es el mundo de los derechos legales. Ahora, es importante entender en que cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestras obras, y también que a veces caímos en juego de otras personas. Cuando hablamos de apelación en el mundo espiritual, necesitamos saber cómo funciona el mundo real y el mundo de las apelaciones. Olga, Dios te bendiga. Dios te bendiga por ahí vía Gille también. Bendiciones. Saludos. Anotando ahí papel y lápiz. Y bueno, después el material también si lo necesitan, los puedo enviar para que sepan ustedes cómo funciona el orden de las cortes espirituales. Débora May, un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga. Un abrazo de cuore. Y bendiciones y al Rey de Reyes sobre ti. Es necesario entonces. Estamos colocando solamente base solamente recién, no entramos todavía en el tema, pero cuán importante es entender los niveles en el mundo espiritual. Los niveles se basan en cortes espirituales. Esto significa que hay una corte espiritual o a favor o en contra de nosotros, y ahí donde nosotros tenemos que ir a los niveles de apelación. Hemos hablado en otras clases donde hay diferentes tipos de oraciones. Lo enseñamos en clases pasadas cuando hice una enseñanza sobre la oración, los niveles de oración. Uno era la oración, después venía el clamor, luego el gemir, luego la intercesión y luego el nivel más alto que es las apelaciones. Eso es lo que hoy vamos a estar enseñando en este día.
Recuerde que hay niveles para poder llegar a una apelación. No es que vamos directamente a una apelación. Ahora sí, interesante en que todos podemos hacer apelaciones. Todo el mundo puede hacer apelaciones en la parte espiritual. Entonces, usted dirá, ¿qué es una apelación? Ahí vamos a estar dando base, vamos a estar dando argumentos a esta enseñanza. Mira, interesante en que cuando una persona en una corte física, si alguien cometió un robo, un asesinato, alguien cometió un delito en una corte, es sentenciado, es enjuiciado, y mientras cuando él está en esa corte, con los abogados, con los testigos que lo están acusando porque él cometió un delito, aún esa persona que cometió un delito puede pedir una apelación. Mire qué interesante eso. Aún el que cometió un delito en una ley jurídica en la tierra, él puede pedir una apelación para apelar en esa causa. O sea, si en el mundo terrenal una persona que está enjuiciado puede hacer una apelación, nosotros en el reino tenemos la jurisdicción de hacer apelaciones al mundo espiritual. Ahí le di mucho argumento, le di mucha base lo que es el mundo espiritual. Pero para poder llegar a eso, nosotros necesitamos entrar en oraciones que son los niveles. Por eso está la oración. Cuando oramos normalmente, empezamos a orar, luego entramos en un clamor, ya elevamos la voz, ya estamos elevando la voz con clamor. Alma mía, alaba a Jehová. Mi alma clama al Señor. Entonces entramos en un nivel de clamor, de alzar la voz. Luego entramos en un nivel de gemir. Ahí gemimos, ahí nos desgarramos, ahí lloramos. Es un gemir. Luego en una intercesión. ¿Qué es la intercesión? Ya tú no oras por ti, tú oras por los demás. Intercesión es orar por los demás. Y luego el nivel que hoy vamos a estar hablando en la enseñanza, las apelaciones, nivel jurídico, una corte espiritual. Ya con esas bases entonces podemos entrar a la enseñanza, donde podemos saber cómo funciona el mundo de los derechos legales. Entonces, una corte suprema es un organismo, en lo que hay en la tierra. Una corte suprema es un organismo de alto nivel, donde así estas cortes pueden involucrar lo que sucede también en la tierra con diferentes circunstancias, el cual necesitamos saber de que esas cortes siempre se van a respetar, porque es el mundo de los derechos legales. En la tierra existen una corte. En la tierra existe una corte espiritual y una corte también terrenal. Marieta, Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias por estar acá. Entonces, como hay una corte, un organismo aquí en la tierra, cuando usted, no sé si alguna vez usted ha ido a un juzgado que ha tenido que compadecer, o ser testigo, o ir a un amigo, o a presentarse como persona que vio la situación, se presentan las cortes espirituales y también las terrenales, porque las cortes terrenales involucran lo mismo que lo que es una corte espiritual. Entonces, cuando entramos en una corte espiritual, aquí nosotros podemos ir a apelar contra los que nos están acusando. Mire qué interesante aquí. Nosotros podemos hacer una apelación de los que nos están acusando. Vamos a ver más adelante que Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, él hizo una apelación al César. Esther también hizo una apelación. El mundo de las apelaciones existe, hermano, pero no lo hemos leído bien, quizás no lo hemos dado cuenta de estos derechos legales, estos derechos jurídicos. Pero ya en el mundo terrenal, si hay una corte, si hay testigos, si hay un juez, si hay un abogado, si hay acusaciones, entonces en el mundo espiritual también es lo mismo. Vamos a una primera base que está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 17. Primera de Pedro 5, verso 17, dice: y recuerden que el Padre Celestial que invocan no hace acepción de persona cuando juzga. Él juzgará sus acciones con perfecta justicia. Mire qué interesante. Él juzgará vuestras acciones con perfecta justicia. Así que actúen con temor reverente mientras peregrinan rumbo al cielo. Esta es la versión BAD. Y ya aquí en esta versión
nos empieza a colocar claro lo que es el mundo de los derechos legales. Habla el Padre y dice: recuerden que el Padre Celestial, las palabras, recuerden que el Padre Celestial que invocan, recuerden que el Padre Celestial que ustedes invocan no hace acepción de personas cuando juzga. Ahí viene la palabra juzgar, porque juzgar es una corte espiritual. Vuelvo a la idea, al punto central. Aquí no estoy hablando del juicio cuando venga Cristo, de la parusía, la venida del Señor en secreto, cuando vamos a ser enjuiciados y todos compadeceremos al tribunal de Cristo, el bema. No estoy hablando de eso, estoy hablando que ahora, mientras estamos aquí en la tierra, es donde Satanás presenta cortes, presenta argumentos. Por eso la Escritura dice: derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Porque el Satanás nos pide, no hace cortes espirituales. Y Primera de Pedro, ya estamos colocando base cuando dice: recuerden que el Padre Celestial que invocan, invocar, mantengan esa palabra, invocar, Él no hace acepción de personas cuando Él juzga. Entonces, cuando estamos nosotros invocando el nombre de Dios, presentamos una corte de apelación. Es un nivel de apelación. Necesitamos estar en el orden para ser juzgados de nuestras acciones. Ahora, antes de entrar a una corte suprema, se le pregunta a usted si tiene una causa pendiente. Cuando uno va a estas cortes supremas, a juzgados, donde hay policía, donde hay jueces, se llaman las cortes. Cuando uno va a una corte, en algunas partes hay un letrero que dice: si usted tiene algún área en que está una causa pendiente, no entre. ¿Por qué? Porque si usted entra y tiene una causa pendiente, lo ven en pantalla, ven su nombre y su identificación, y si usted tiene una causa pendiente, ahí mismo lo van a tomar detenido. Interesante eso. Interesante eso. Pero en algunos edificios de Corte Suprema tienen ese letrero ahí, donde usted sí entra ahí, pero si tiene causas pendientes con la justicia, va a quedar detenido ahí. Interesante eso, cómo funcionan las cortes espirituales y las cortes terrenales también. Entonces, una corte. Ahora, el apóstol Pedro, lo que leíamos en su carta de Primera de Pedro 1:17, no habla ya de los que, recuerden, los que del Padre, los que le invocan. Entonces ya está dando un antecedente de lo que está hablando en un nivel de apelaciones. Pero nos aclara la importancia de la solvencia en que tú entrarás a un nivel jurídico, es decir, a una corte celestial. En esta corte celestial donde se cambia nuestra vestidura a vestidura legislativa, porque entramos en una corte suprema. Y en esta corte suprema donde se presentan las demandas, donde se presentan los casos, donde se presenta tu problema, si te pidieron por algún derecho legal, el enemigo entonces va a empezar a moverse y argumentar cosas en contra de nosotros. En este pasaje está plasmado entonces un requisito donde se va a llegar a una corte de un nivel de apelaciones. Hablaba anteriormente lo que decía Pedro, Primera de Pedro 1:17, dice: los que le invocan. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Dice, texto conocido: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con su corazón puro. Aquí nuevamente aparece invocan, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Se fijan que son términos jurídicos? Justicia son nombres jurídicos. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Los que invocan al Señor deben de tener también un requisito. Ojalá dejar pasiones desordenadas, tener paz, tener amor y andar en rectitud. Ahora, cuando vas a pedir justicia,
Esa palabra invoca es una palabra de nivel de apelación. Cada nivel tiene su jurisdicción o sus condiciones. Recuerde que anteriormente hablábamos sobre la oración, clamor, gemido, intercesión y apelaciones. Cuando entramos en un primer nivel de oración, es que ahí tenemos que perdonarnos unos a otros. En la oración, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, empieza una oración de pedir perdón unos con otros también. Perdonar a quienes nos ofenden y nosotros perdonar también a los que nos han dañado. Luego el segundo nivel, que es el clamor, que es llamar la atención de Dios, porque empezamos a clamar, a elevar nuestra voz. Cuando alguien eleva la voz, llama la atención de alguien. Ejemplo, cuando alguien grita tu nombre, tú llamas la atención porque alguien gritó tu nombre, llama la atención. Al mundo espiritual es lo mismo. Luego viene el poder del gemir, el ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo él hace gemidos indecibles. Asimismo también nosotros cuando lloramos, estamos gimiendo, aún nuestra voz está con un gemir, estamos llegando a otros niveles de lo que es la oración. Y luego tenemos la intercesión. La intercesión es negarse a sí mismo, es ser más sensible y poder interceder por otros. Y quinto, la apelación es una solvencia jurídica. Somos representantes de un organismo jurídico aquí en la tierra, porque en organismo jurídico hay abogados, hay una corte que representan, ahí están las firmas del abogado, está el bufet, está el abogado, el cual califica todo lo que se está dando a conocer. Es una representación de entidades al mismo organismo jurídico también de la iglesia. Y la iglesia tiene una base de estructura jurídica. Por eso el Señor, miren qué interesante que el Señor hablaba también cuando dice mi iglesia. ¿Se recuerdan eso en Mateo 16, 18? En Mateo 16, 18 dice, yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto es parte de un nivel jurídico. Esto es parte del que el Señor dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. No una llave, sino las llaves donde tú puedes abrir muchas llaves a un mundo espiritual. Pero miren qué interesante que en el verso 18, estoy en Mateo capítulo 16, verso 18, ya nos dice, donde le habla Jesús a Pedro, le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Pongamos un poquitito de atención a esa palabra, porque cuando dice mi iglesia, está diciendo que había mucha iglesia. Recuerde que cuando dice Jesús, mi iglesia, no es una palabra de él, sino que es una palabra que ya en la tierra ya había mucha iglesia, y muchos tenían sus iglesias. Y Jesús dice, de la mucha iglesia, yo edificaré mi iglesia, que es un término que se está usando ya aquí en la tierra. Y mi iglesia, dice Jesús, está diciendo que había muchas escuelas. Estaban los judíos, estaban los ortodoxos, estaban los escribas, había muchas escuelas. Habían judíos, el cual estaban en el Sanedrín, y ahí se hacían juicios también. Otros hacían enseñanza. Había muchos tipos de judíos, los fariseos, y esos todos tenían sus diferentes escuelas o sus diferentes organizaciones, en las cuales ellos se juntaban para apelar, para enseñar, para hacer juicio o para dar a conocer alguna enseñanza de la Torá. Y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia. Hay mucha iglesia. Entonces, cuando dice llevad mi yugo, lo que menciona Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo mi yugo. Mire qué interesante, y también ocupa Jesús la palabra mi. ¿Por qué? Porque hay yugos extraños también. Tú te puedes enyugar con yugos desiguales, con yugos con una persona, con yugos por un trabajo, con yugos de enemistades, malas conversaciones corrompen la buena costumbre, y estás enyugando un yugo desigual, no solamente con una persona, también a través de
de un acto, de una relación, una pareja, sino hay muchas áreas que nosotros tomamos yugos que no son de Dios, cuando hacemos pecados, cuando nos juntamos con personas que no nos conviene, estamos haciendo yugo desigual, y Jesús ahí también lanza la palabra mi yugo, porque hay muchos yugos. Entonces, Jesús dijo mi iglesia. Estamos colocando bases para poder ir entrando de a poco en este tema. Cuando Jesús dice mi iglesia es la palabra eclesia, que es llamar fuera, que es llamar a salir de. Esa es la palabra eclesia. Y en Roma, Atenas, la iglesia era una asamblea donde los ciudadanos se reunían, ahí discutían sus asuntos, los caracteres políticos, los caracteres jurídicos y de carácter también legislativo. No solamente era una iglesia de congregarse, era una iglesia donde se hacían diferentes funciones, tanto de enseñar, tanto de adoctrinar, de leerse la Torá, y también se hacían la asamblea de las cortes o los derechos jurídicos. Recuerden que a Jesús lo llevaron a aquellos lugares para enjuiciarlo, y de ahí lo llevan a otro lugar y lo siguen enjuiciando. O sea, en esos lugares se hacían asambleas con diferentes tipos según los casos. Por eso del griego es la palabra eclesia, que es una asamblea. Se deriva también de la palabra hebrea Knesset, que es una K, que cada kilo, y Knesset, que significa parlamento. La iglesia tiene un carácter jurídico, un carácter legislativo. Un parlamento es equivale a un congreso. Es parecido como están los diputados, es donde están los senadores, están las leyes, están el juez, están que coordina una asamblea para que se haga una corte. La palabra iglesia no es de una invención en que Jesús lo dijo, sino ya estaba en la iglesia. Pero Jesús dijo mi iglesia, es porque Él quiere hacer su iglesia. La palabra iglesia que tiene conceptos políticos. La palabra iglesia que era una idea griega donde el concepto era un sistema de gobierno. Ya en los tiempos de Jesús, en la iglesia o la sinagoga, la iglesia venía con tiempos políticos, tanto como los griegos, pero Jesús, Él habla que Él quería colocar su iglesia, mi iglesia. Todos los días, escuche, todos los días hay casos en cortes espirituales celestiales y terrenales. Eso no cesa. Aquí en la tierra, quizás un día domingo, no sé, en otros países, no sé si habrán cortes, pero se cierran en algunos lugares. Pero en el reino de Dios, todos los días hay casos en una corte espiritual. Todos los días hay casos en una corte espiritual. Satanás también emplea los argumentos en contra de nosotros. Y intercede nuestro abogado, que es Cristo, a favor de nosotros. Los filósofos griegos emplearon este término de iglesia, donde los filósofos estudiaban la conducta humana, tanto Platón, Sócrates, Aristócrata, donde en cada fuerza militar es un aprendizaje, una disciplina, como ser soldados, y a la vez también nosotros somos soldados de Cristo. Entonces la iglesia es un organismo encargado de restaurar, es un organismo encargado también de llevar casos jurídicos, con la ayuda de una entidad jurídica, leyes. Y nosotros presentamos las leyes. Es como cuando una persona está haciendo algo incorrecto, se le llama, se conversa y se coloca que estas son las normas de la iglesia o la congregación. Son leyes, son cosas jurídicas. Pero en el plano espiritual es aún más fuerte. Porque tú puedes estar enjuiciando a alguien en plano terrenal de una iglesia, pero por dentro estar infringiendo leyes con Dios. Y ahí se te forma también un juicio hacia ti. Esto es delicado. O sea, con la ayuda de una entidad jurídica, las leyes. Por eso que Jesús dejó al Paracleto, que es al Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, pero dejaré al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, que se le llama el Paracleto. Mire qué interesante que Paracleto viene de la misma expresión también de lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que era Jesús? Abogado, intercesor. Y Jesús dijo, yo me voy, pero aunque Él siempre está, yo me voy, pero es necesario que venga el Consolador, el Paracleto. Interesantemente que Paracleto significa el que aboga y el que intercede. O sea, Jesús no podía dejar a alguien aquí en la tierra inferior a Él.
Dejó a alguien igual a él. Por eso es que la función del Espíritu Santo también es abogar y también es interceder. Jesús no habla entonces de estos niveles de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba la iglesia de Herodes. El concepto de la idea popular era la iglesia. Cuando estaban en los tiempos de Herodes, era una entidad política. La iglesia de Cristo también es un organismo político en lo que es leyes, a eso me refiero. No de ley humana en el sentido de política, sino que eran un sistema de leyes también del reino de Dios. La iglesia de Herodes era con leyes y la iglesia de Cristo también es con leyes. La iglesia de Herodes era donde se llevaban juicios y la iglesia de Cristo también es donde se llevan juicios, cortes espirituales. Estoy colocando solamente argumentos. Estoy colocando base para que se pueda entender las apelaciones, porque luego cuando terminemos esta enseñanza vamos a ir a hacer una corte espiritual, vamos a ir a hacer una apelación. Quizá el enemigo está colocando trabas en tu oración. Quizá el enemigo te está acusando y quizás con derechos legales te está pidiendo. Pero cuando hacemos apelación, ahí el Señor coloca la mirada en que nosotros queremos cambiar y estamos pidiendo perdón y queremos que sea revocado los argumentos que presenta Satanás, argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Este tema es muy hermoso, pero necesitamos nosotros entender cómo funcionan las leyes y los derechos legales. Entonces la iglesia era un concepto griego donde tenía que ver con organismos de gobierno, de gobernar, de aplicar las leyes y ejercer los diferentes ejercicios para mantenernos en una batalla. Por eso da anteriormente el texto de Mateo 16, 18, y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque había muchas iglesias, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al decir las puertas del Hades no prevalecerán con ella, significa que todo argumento que levanta Satanás, todo argumento que levanta el acusador, correcto, Débora, que levanta el maligno, no tendrá fin, sino que ahí entra el juez. ¿Quién es el juez? El Padre. Y viene nuestro abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Oh, gloria a Dios. Entonces en esas leyes el Señor entra a ayudarnos. Es una corte espiritual. Por eso que en esa corte espiritual es donde se presentan los casos, donde están los jueces, donde está una legalidad. Miren la palabra en Mateo 18, 19, lo estamos leyendo. Mateo 18, 19, y os digo que si dos se colocaran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho. Si pidiere, será hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que pidieras al Padre, que está en los cielos, será hecho. Verso 20 dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La versión SR dice así, porque donde están 2 o 3 jueces legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. Mire qué interesante es ese texto. Es un texto de apelaciones. Lo leemos normal en cualquier otra versión donde dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero esta versión ESR dice, porque donde hay 2 o 3 jueces legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. Y la versión NBE dice, pues donde están 2 o 3 reunidos apelando, mire, apelando, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el nivel de las cortes jurídicas, donde se cancelan las sentencias de juicio. Ahí donde quizás el enemigo coloca sentencias de juicio de brujerías, de ataque, de proyecto diabólico, donde el enemigo está haciendo un estrago, quiere atacar tu familia, quiere atacar tu trabajo, quiere atacar con brujería, con hechicería, con diferentes tipos de espíritus, pero todas esas sentencias en contra de tuya que el enemigo quiere hacer son canceladas cuando nosotros presentamos una apelación a nuestro favor. ¡Wow! Es el régimen de los derechos legales.
El mundo espiritual se rige por los derechos legales, donde hay argumentos, quizá en contra de nosotros, o si no a favor de nosotros. Es una corte que se hace en un nivel espiritual. Y para poder llegar a eso, se van necesitando los niveles donde nosotros podemos crecer. El mundo espiritual se rige siempre, amados, queridos, por los derechos legales. Por eso, después de un nivel de intercesión, cuando estamos intercediendo, el intercesor empieza a pedir, ya no empieza a pedir para sí mismo, sino empieza a pedir para otro, donde también habrá una recompensa. Mire qué interesante eso. Habrá recompensa cada vez que nosotros hablemos y oremos por otro. Cada vez que tú oras por otro, estás acumulando tesoro en la oración. Escucha lo que le voy a decir. Cada vez que tú oras por otro, intercedes por otro, estás acumulando en el banco los tesoros para ti. Y en el momento en que el enemigo quiera hacer algo en contra de ti, tu casa, tu familia, tus hijos, tú ya tienes un tesoro acumulado de oraciones. Y de ahí es donde el Señor ve si realmente hay acumuladas cosas que nosotros hemos orado por otro. Y ahí Él interviene. ¿Por qué? Porque tú un día te acordaste de tu prójimo. Te acordaste del menesteroso, te acordaste y le diste agua a quien lo necesitaba. Ahí viene la ley jurídica. Tuve hambre y no me diste de comer. O tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. O tuve sed y no me diste de beber. Entonces ahí también está hablando ley jurídico, porque todo lo que sembrará el hombre cosechará. Nivel jurídico. ¿Se fija cómo estamos colocando los antecedentes? Por eso que es bueno que nosotros ayudemos a los demás, porque eso se acumula para nuestra bendición. Porque si nosotros no ayudamos a nadie, somos egoístas y solo pedimos para nosotros, el día en que Satanás venga, tiene todo el derecho legal de decir, yo aquí puedo entrar, porque esta persona no sembró nada. Entonces, ¿qué apelación va a tener? Aunque interesante sí, que todo el mundo puede hacer una apelación, lo hablaba anteriormente. Aún la persona que fue enjuiciada y fue sorprendido haciendo algo en contra de una ley, fue sorprendido en el acto, aún así esa persona que es condenada tiene derecho a una apelación. ¿Cuánto más nosotros? ¿Se recuerda el caso de la viuda que insistía tanto ante el juez injusto? Es un sistema de apelación, hermano. Mire como ahí los textos se me vienen a la mente. Cuando la viuda insistía, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que me saque de juicio. Si un juez en lo terrenal injusto le hizo justicia, ¿cuánto más va a ser nuestro Padre? Un juez justo que está para ayudarnos. ¡Wow! Tenemos un juez justo. Por eso que al terminar esta clase, manténgase ahí. Vamos a ir a un nivel de apelación. Vamos a presentar cortes. Vamos a presentar nuestros argumentos. Vamos a presentar una apelación ante el Señor. Vamos a presentar oraciones que mucho tiempo lleva orando. Y quizás todavía no están resolvidas. Quizás no están contestadas. Vamos a hacer una corte espiritual. Vamos a entrar en el mundo de las apelaciones. Y quizás para revocar también hechicería, brujería, lo que el enemigo está haciendo contra tu hijo, contra tu familia, contra tu trabajo. Vamos a ir a una corte espiritual de apelaciones para que nuestro juez justo, Dios, nos haga justicia. ¡Wow! Hay un salmo, el Salmo 82, verso 1, donde dice, Salmo de Asaf, Dios ocupa su lugar en su congregación. Mire lo que dice. Dios ocupa su lugar en su congregación y juzga en medio de los jueces. Esta es una apelación. Dios juzga. Cuando está diciendo hay una corte. Dios ocupa su lugar en su congregación, mi iglesia. Él juzga en medio de los jueces. Pero veamos la versión amplificada. Estoy en el Salmo 82, verso 1. Versión amplificada dice así. Dios se pone de pie en la asamblea de los representantes. Mire qué hermoso. Dios se pone de pie en la asamblea de los representantes de Dios. En medio de los magistrados o jueces, Él juzga como entre los dioses. Esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso. Porque dice ese Salmo 82, verso 1, que se presenta una corte espiritual
acusaciones, el enemigo se levanta en contra de ti, se levanta contra tu familia, se levanta en contra de tu matrimonio. Entonces el enemigo presenta bases, presenta cortes espirituales. Y cuando el Señor ve a sus hijos en una corte espiritual, Dios se pone en pie en la asamblea de los representantes de Dios, de los magistrados y jueces, y juzga entre los dioses. Jueces, una asamblea de representantes, magistrados. Dios es jurídico, por eso que Él es creador de las leyes y la diferencia de todas las cosas, que Él es el que hace todos los juicios, juzgado. Por eso que hay juzgado de familia, de primera instancia, juzgado militar, juzgado laboral. Hay juzgado porque las leyes provienen de Dios. El poder judicial está compuesto por tribunales ordinarios o de Corte Suprema o Corte de Apelaciones. El Salmo 50, veamos el Salmo 50, verso 6. En los cielos declaran su justicia, porque Dios el mismo es juez. Wow. Porque Dios mismo es el juez. ¿De quién es juez? De ustedes. ¿De quién es juez Dios? De ustedes. Y el verso 7 dice, pero del Salmo 75, 7 ahora. Salmo 75, 7 dice, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Eso va a depende del causal o de la corte que se presente ante el Señor. Juicio es el término legal que se describe que es un proceso jurídico judicial. Eso es un juicio. Es un término legal que se describe el proceso judicial donde se decide si la persona es culpable o inocente. Ese es un juicio. Entonces hemos colocado ya llevamos las 11:30 estamos, ya llevamos un buen tiempo, todavía me falta mucho material, donde en el mundo espiritual se presenta una corte, un juicio, y al mundo espiritual también se presenta una corte, un juicio. En una corte es el lugar donde se presentan las apelaciones. Y recuerde que hemos dado los textos, las bases bíblicas, donde en el poder jurídico, justicia de Dios, es un lugar donde se procesan las apelaciones de Dios a favor de creyentes, a favor de las actas, de las autorizaciones que Satanás y su hueste ha tenido sobre nosotros. De ahí donde viene el texto, derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que presenta Satanás? Todo lo que quizás nosotros hicimos mal ante su presencia. Y ahí nosotros vamos, es una corte espiritual, derribando argumentos. Por eso que nosotros entramos, en términos espirituales, una corte espiritual, donde ahí podemos anular, podemos abrir, podemos cerrar, Mateo 10:18, podemos abrir cárceles. Es algo de una apelación al mundo espiritual. Y si nos están acusando de alguna situación, nosotros entramos en una corte espiritual para pedir una apelación ante el juez. ¿Cuál es el juez? El Padre. Por intermedio de Jesucristo, nuestro abogado, donde también ahí está Satanás, el adversario, el acusador, y donde ahí están los argumentos, con los espíritus escribas, con los espíritus vigilantes, que ellos toman argumento y nota de todo lo que hacemos, y a veces nos piden por derecho legal. Entonces, ya hemos hablado bastante sobre lo que es este tema de las apelaciones. Lo voy a repetir nuevamente para que vayamos colocando atención de lo que es la corte espiritual, donde se hacen apelaciones al mundo espiritual. Tenemos al juez, que es Dios. Tenemos al defensor, o nuestro abogado, Cristo. Está el acusador, también que es Satanás. El acusado, el que somos nosotros los creyentes que estamos siendo acusados. Están las autoridades. Las autoridades, los equipos que menciona en una corte espiritual cuando Él juzga con los dioses. Hay un tribunal, hay testigos, hay espíritu. Todo eso se presenta como una corte espiritual donde el enemigo quizás nos acusa y coloca argumentos en contra de nosotros. Ya colocando base de todo esto, recuerde que es un nivel de apelaciones, el nivel de apelaciones. Recuerde usted el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. El libro de Lucas, capítulo 22, verso 31, donde dice:
Simón, Simón. Esta versión dice, la Valera dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿correcto? Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Aquí tenemos también una apelación, un juicio que se le hizo a Simón, Simón. Recuerde que cuando Jesús llamó a Simón Cefa, le cambió el nombre y le llamó Pedro. Y en su tiempo de estar aquí le llamó Pedro. Pero cuando le habla en calidad de Simón, es porque en calidad de Simón había un derecho legal. Algo acontecía en que Simón, en calidad de Simón, no entregó. Lo siguió haciendo. Y eso Satanás lo vio. Y por eso es que el Señor ahí le habla que Satanás te ha pedido para zarandearte. La versión NBB dice, Simón, Simón, date cuenta que Satanás te ha pedido. Versión BLP, el Señor dijo, Simón, Simón, Satanás os ha reclamado. La versión BJ2, Simón, Simón, mira que Satanás te ha solicitado. La versión BLS, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, en calidad de Simón, Simón, escucha, Satanás te ha pedido permiso, Simón. Mire qué interesante ahí lo que está sucediendo. En calidad de Simón, recuerde que Jesús siempre lo llamó Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y lo vimos que es mi iglesia. Jesús dice mi iglesia porque había mucha, y aquí en este caso le dijo Simón, Simón. ¿Por qué le dijo en calidad de Simón? Porque en calidad de Simón había un área, un derecho legal que no había resuelto. Interesante que Satanás lo pidió y Jesús lo cedió. Ni siquiera ahí Jesús dijo, pero tú eres mi apóstol, tú estás conmigo, tú haces milagros, tú haces señales, tú eres apóstol mío, por lo tanto no va a suceder nada. No, Jesús lo cedió. ¿Por qué lo cedió? Porque lo iban a presentar a una corte espiritual por algo, un acontecimiento en que se dio con legalidad. Lo pidieron, lo reclamaron, lo solicitaron y pidieron permiso. Mire qué interesante, Satanás no hace nada sin autorización. Si él pidió permiso a una corte espiritual es porque fue cedido con derecho legal. Ahí entramos en los temas anteriores, los derechos legales, que es la palabra exousia. Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades o autoridades, según la versión que tú tengas, y potestad de autoridad, la palabra exousia, que significa derecho legal. Entonces Simón fue pedido y fue entregado por derecho legal, y con el tal que su alma, dice, se salve. Hay una versión muy bonita que dice que en este mismo caso, en que habla eso y fue pedido, y dice, serás entregado con tal de que tu alma se salve, y luego cuando te hayas arrepentido, volverás a tus hermanos. Mire qué interesante esa versión ahí. Cuando te hayas arrepentido, volverás a tus hermanos. O sea, si no nos arrepentimos, seguirá siendo el mismo derecho legal. Recuerde que lo que estamos hablando de apelación es una corte espiritual, donde hay un juez, el Padre, donde hay un abogado, que es Jesús, donde hay un acusador, que es Satanás, y donde hay un sentenciado, que es el hombre o la mujer. Hay situaciones en las cuales dan estos derechos legales, quizás por consecuencia de nuestro acto, de cosas que hemos hecho mal, y eso se van acumulando, y luego el enemigo toma esa acumulación de argumentos y lo presenta como sentencia en contra de nosotros, y lo presenta con derechos legales. Mire qué interesante eso, presentan una sentencia con derechos legales. Vuelvo a los que quizás han llegado recién a este tema de las apelaciones. Aquí no estoy hablando de lo que es cuando venga Cristo, porque cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, nos encontraremos en la nube, que es el Bema, y de ahí será un juicio donde él apartará a la izquierda, a la derecha, y de ahí vamos a la boda del Cordero, otros van a gran tribulación. No estoy hablando de la parucía, no estoy hablando de la venida de Cristo en secreto. Estoy hablando de ahora, en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, quizás el enemigo está colocando argumentos en contra de nosotros al Padre. Y usted dirá, ¿el Satanás sigue acusando?
Satanás seguirá acusando ante el Padre. Lo menciona el libro de Job. Recuerda cuando estaba de rodear la tierra y Satanás se presentó. Y Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, temeroso, recto, apartado del mal, temeroso? Buenas cualidades. Sí, le dijo, lo he visto, pero él está así porque tú lo tienes cercado. Lo tienes cercado, pero deja que yo le toque. Y va a ver cómo va a renegar. Suéltalo un poquitito y va a ver cómo va a renegar. Eso es una corte. Ahí lo pidieron una apelación. Y lo pidieron y lo cedió Dios. Ahora usted dirá, pero eso pasó en el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento en Apocalipsis, donde dice, y fue echado al lago de fuego Satanás, el acusador de vuestros días. Eso significa que Satanás continúa acusando, presentando argumentos, presentando leyes, presentando formas en contra de nosotros para dañarnos. Por esto que esta es una corte espiritual, donde tenemos que ir con autoridad delegada. Ahora, en ninguna creación, mire, esto es interesante, ya vimos los derechos legales, solo puede ser revocado una apelación por alguien que tenga mayor autoridad. Escuche esto, que esto está poderoso, Para los que están llegando a este tema, bendiciones, Dios les bendiga, un abrazo. Débora, también te veo conectada, sí, ya te había saludado. Gilla, por ahí te vi conectada. ¿Quién más está conectada? Vi a alguien más. María Ramírez. Juan Badilla, Sole Guarda, saludos también. Bendiciones a los que se están conectando, un abrazo. Dios les bendiga. Elba, ahí te vi también. Bendiciones, gracias por estar en este día hermoso de bendición, de una enseñanza muy profunda. Y no se vaya, porque al final vamos a entrar en una apelación. Vamos a entrar en un mundo espiritual para que Dios tenga misericordia de nuestros casos. Vamos a presentarle nuestros casos para que venga el juez justo a ayudarnos. Entonces, cuando estamos en este mundo espiritual de las leyes, en el mundo espiritual también existen cortes espirituales. Ahora, ¿quién puede revocar una sentencia? ¿Quién puede revocar una sentencia? Y coloquémonos en el caso extremo. Elba, bendiciones. Coloquemos en el caso extremo de que somos nosotros hicimos algo indebido. Solo alguien puede revocar esa sentencia. Y solo el que puede revocar a alguien esa sentencia, el que tenga mayor autoridad del que lo está acusando. ¿Lo escuchó o no lo entendió? Solo el que puede revocar una sentencia es el que tenga mayor autoridad del que viene a acusarlo. ¿Quién lo viene a acusar? Satanás. ¿Y quién puede revocar eso? El que tiene mayor autoridad, Dios como juez. ¡Wow! Ninguna creación, escuche, aún ninguna creación puede revocar una apelación. Mire qué profundo eso. Ninguna creación, ya hemos hablado de creaciones, hemos hablado de seres angelicales, de serafines, lo que es serafines, luego los querubes, luego los arcángeles, luego los ángeles. Hay también en el cielo principado, gobernadores, potestad y huestes también de Dios, pero ninguna de estas creaciones puede revocar una apelación. Solo las puede revocar alguien con mayor autoridad. Ahí entra el Padre y ahí entra Cristo, nuestro intercesor, nuestro abogado. Tremendo, hermano. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Ya llevamos estamos de las 11:30. Ya llevamos una hora hablando y todavía me falta mucho material sobre la apelación en el mundo espiritual. La apelación en el mundo espiritual significa que nosotros podemos ir a apelar en contra de algo que nos estén haciendo algún derecho legal. Por eso una apelación es irse en contra de algo que esté en contra o a favor de nosotros para revocar alguna sentencia, alguna ley. Ahora, existe la palabra invocar. Anteriormente le hablaba de la palabra invocar. Ricardo Arenas, Dios te bendiga. Arián, Dios te bendiga. Saludos allá a Colombia. Bendiciones. Hablaba anteriormente, recuerde, vamos a volver para atrás, cuando hablamos sobre la palabra invocar. En primera de Pedro 1:17, ahí dice, recuerden que el Padre Celestial que invocan. Ya, ahí teníamos la palabra invocar. Y luego también en 2 de Timoteo 2:22, donde dice, huya pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia en nivel jurídico. La justicia de la fe, el amor, la paz, con los que invocan
al Señor. Invocan es la misma palabra que estamos hablando ahora de apelación. Invocar es apelación. Y en Santiago capítulo 2, verso 13 dice, porque el juicio será sin misericordia para los que no han mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra misericordia también es parte de una invocación, es parte de invocar al Señor. Escuche esto, creo que no lo entendió. Se lo voy a leer nuevamente. Santiago 2:13, versión LBA. Porque el juicio será sin misericordia, y habla juicio. Se fija que son niveles jurídicos, juicio, invocar, porque el juicio será sin misericordia para que los que no han mostrado misericordia. Pero la misericordia triunfará sobre el juicio. La palabra misericordia es 100% una apelación. La palabra misericordia, la palabra invocar, es una palabra de apelación. Cuando usted dice, Señor, ten misericordia, ¿qué está haciendo ahí? Una apelación. ¿Qué está haciendo ahí? Invocando. Mire qué tremendo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Son niveles jurídicos. Por eso cuando usted dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, Señor, ten misericordia de mi esposo, Señor, ten misericordia de la iglesia, Señor, ten misericordia, está usted entrando a un nivel de apelación. Usted está entrando a un nivel de apelación y una corte espiritual. Inmediatamente empiezan ahí a ver, mi hija está orando por su hijo, mi hijo está pidiendo por esto, la persona está orando por alguien que tiene espíritu de demonio, la gente está orando por la ciudad. Un nivel de apelación tremendo, hermano, extraordinario esto. Extraordinario esto. El nivel de las apelaciones. Por eso todo el que invoca al Señor, Dios, Él viene a ayudar. Porque es una apelación. Entramos en una apelación, una corte espiritual. Y aquí en este pasaje, la misericordia. La misericordia es 100% una apelación. ¡Wow! Miren que en la palabra del Señor estudié, tengo un programa que se llama el Strong, donde ahí estudio lo que es el hebreo, el griego, y en muchas versiones son más de 200 Biblias, y de las más de las 200 Biblias que tengo en el computador, es un programa, me quedé con 7, con 7 versiones, de la que habla el Santiago 2:13. Se lo voy a leer de nuevo. Porque el juicio será sin misericordia para que los que no han mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mire, la misericordia triunfa sobre el juicio. La apelación, la misericordia que tú pides por otro, triunfará sobre el juicio. Juicio, ahí tenemos una corte espiritual. Déjenme leer las versiones de ese texto de Santiago capítulo 2, verso 13. La versión BAT dice, porque habrá un juicio sin compasión para los que actúen sin compasión. Por eso hay que ser misericordioso. Hay que ser misericordioso. Tienes que hacer misericordia, hermano. Tienes que hacer misericordia, porque si no haces misericordia, eso te va a jugar en contra. Hablaba anterior en las primeras enseñanzas que cuando nosotros hacemos misericordia por el prójimo, esos se están acumulando. Y cuando venga el enemigo con derechos legales o a acusarte o a hacer alguna obra en contra de ti, es donde Dios ve qué es lo que tenemos en los tesoros. Y en los tesoros, si hemos hecho misericordia, nos sirve a nuestro favor, donde Él ve. Aquí hay oraciones, hay intercesiones, hay clamor. Ahí está orando, hay un clamor, hay un gemir, hay una intercesión por otro, y Él ve todo eso y dice, le voy a hacer justicia a mi hijo. ¡Wow! Y por eso esta versión dice, porque habrá juicio sin compasión para los que actúen sin compasión. Pero la compasión triunfa en el juicio, la compasión del Señor. Nivel jurídico. La versión CJ, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero dice, la misericordia se siente superior al juicio. ¡Wow! La misericordia se siente superior al juicio. Versión NC. La misericordia aventaja sobre el juicio. La versión NRV 2000. La misericordia se gloría en el juicio, porque no estamos solos. La versión NT BAT dice, por si hemos sido misericordiosos, saldremos victoriosos en el juicio. ¡Wow! La versión CI español, por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. ¡Wow! Y la versión TNM, porque al que no practica misericordia se le hará juicio.
sin misericordia. Pero dice, la misericordia se alborota triunfante sobre el juicio. Esto es tremendo, hermano. Esto es extraordinario. No sé si tú le estás tomando el peso a lo que Dios nos da. Por eso, cuando viene el enemigo colocando argumentos y dice, derribando argumentos. ¿Cuándo derribamos argumentos? Cuando nosotros hacemos misericordia por el prójimo. Si no es que el Señor diga, dale pan al hambriento, dale de beber a otro. No, cuando nosotros oramos, intercedemos, hermano. Por eso, gloria a Dios, porque están los niveles cuando tú oras, la oración, luego está el clamor, luego está el gemir, luego está la intercesión y luego está la apelación. ¿Cuándo es la apelación? Cuando tú has orado por otro, cuando tú has clamado por otro, cuando tú has gemido por otro, cuando tú has intercedido por otro. El Señor ve todo eso y dice, aquí yo voy a hacer juicio, aquí voy a hacer justicia a mi hijo lo están acusando y quizás están acusando con derechos legales, pero el Señor dice, yo morí por él, yo di mi vida por él, yo estuve en la cruz, mi sangre preciosa lo lavó, lo limpió, yo le voy a hacer juicio. Y Satanás ahí donde remando todo argumento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Wow, hermano, qué tremendo esto. Wow. Qué tremendo, hermano, el sistema de los niveles de apelación. Los niveles de apelación nos ayudan. ¿Cuándo? Cuando invocamos. Recuerde que invocar es la palabra apelación. Todo el que invocar en mi nombre es una apelación. Y el que invoca, ahora según el que invoca, ese va a venir. Si invocas al otro, va a venir. Si invocas realmente al Dios poderoso, ese va a venir. ¿Cuándo? Cuando hacemos misericordia. Por eso haz misericordia, hermano. Y haz misericordia sin a cambio de recibir nada. La palabra invocar viene de apelación. Y la palabra misericordia también viene de apelación. Cuando tú haces misericordioso a otro. Por eso, pastora, mira lo que dice el Señor. Tus oraciones de orar por mucho tiempo por otros. Tus oraciones que durante mucho tiempo has orado por otro, que has intercedido, que has clamado, que has gemido, que has hecho intercesión por otro, tú has hecho una apelación a un mundo espiritual. Y esa misericordia que has tenido por otro, el enemigo que ahora quiere acusarte y quiere hacer una corte espiritual, no tendrá poder, porque la misericordia triunfará sobre ti. Wow. Camina en esa palabra. Jesse dice, yo no sé cuál es la diferencia del clamor, la oración, ¿lo creéis? En otras clases pasadas, ya llevamos una hora, hermano. Me queda mucho material. En otras clases pasadas, voy a hacer un síntesis porque hemos enseñado en otras clases pasadas sobre los niveles de la oración. 5 niveles. El primero es cuando nosotros oramos normal. Recuerde que cuando usted empieza orando, a veces se acuerda, a veces se olvida. Ese es un nivel de oración que nosotros conversamos. A veces estamos orando, pasó algo y nos distraemos. Empezamos orando normal. Pero luego cuando ya seguimos orando, pasamos a otro nivel que es clamor. ¿Qué es el clamor? Ya elevamos nuestra voz. Ya no es la misma que al comienzo, cuando empezamos orando y miramos las moscas y estamos distraídos. Ahora ya entramos en el nivel del clamor. Empezamos a clamar por el prójimo. Ya es diferente. Y luego viene el tercer nivel, que es gemir. Ahora es gemir. Ahí viene gemir, hasta salen lágrimas. Tú oras por otro, oras por la nación, tú oras por tu familia, tú oras por el prójimo. Y ya no es solamente un clamor de elevar la voz, sino un gemir. Hay lágrimas. Por eso que el Espíritu Santo intercede con gemidos, intercede con gemido indecible ante el Padre. Así nosotros cuando gemimos ya hay lágrimas, ya hay un clamor, elevamos la voz, ya hay un gemir, hay lágrimas por otro. Y luego viene la intercesión. Y la intercesión es colocarse en el lugar de otro. Nos dolemos por lo que está pasando en nuestros países. Nos dolemos por las guerras que están pasando en otros países. Nos dolemos por la enfermedad que está pasando tal persona. Nos dolemos por las circunstancias que están pasando algún líder, alguna pastora. Nos dolemos. Eso es interceder por otro. Y llegamos ahora al quinto nivel, en lo que estamos enseñando, las apelaciones. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio en una apelación.
Recuerde que en Job capítulo 1, verso 6 dice que hubo en los días cuando habla el Señor, dice, hubo días cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y también vino Satanás. Lo que hablaba anteriormente. Ahí hubo un juicio, hubo una corte, hubo una apelación, pero el Señor dice, la misericordia triunfará sobre el juicio. Siembra misericordia, hermano. Por favor, líderes, pastores, siembren misericordia, porque están atesorando los tesoros del cielo. Y cuando venga el enemigo a atacarte, va a ver que hay misericordia, que hay invocación, que hay un clamor por otro, que hay un gemir por otro, que hay una intercesión por otro. Y el Señor dice, aquí yo tengo que hacerle juicio a favor de él. Ese se llama la apelación. Recuerde que en el mundo terrenal todos tienen derecho a una apelación, aún al que sorprendieron en un delito. Esa persona, cuando lo presentan con los argumentos, con las bases, con las pruebas, con los testigos, no tiene nada que hacer y lo presentan ante el juez. Pero si el hombre, a través del abogado, pide una apelación, el juez tiene que decir, le vamos a hacer una apelación. Mire qué interesante, porque en las leyes terrenales, cuando hay apelaciones, se hacen. ¿Cuánto más nosotros, si vamos al juez justo? La viuda, Señor, necesito que tenga misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi caso. Y cada mañana se presentaba que el Señor tuviera misericordia, el juez injusto, que tuviera misericordia, apelaciones, invocar. Qué tremendo, hermano. A veces leemos y nos sorprende el Señor con estos temas. Y ella cada mañana ahí tocando, Señor, hazme justicia, ten misericordia, justicia, esa apelación, invocar esa apelación, misericordia, esa apelación. Y el hombre juez injusto dijo, le voy a hacer misericordia a esta mujer, no sea que me saque de quicio. ¡Ja! ¿Cuánto más? Si vamos nosotros y hemos hecho misericordia, y hemos hecho apelaciones, y hemos hecho oraciones por otro, y hemos hecho invocaciones por otro, ¿cuánto más el Señor no nos ha de hacer justicia a nuestro favor cuando tenemos al juez justo? Tremendo, hermano. Déjeme avanzar para poder... ¡Wow! El Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira cómo leemos a veces textos y no sabemos la profundidad de eso. Por eso el hacer misericordia es importante. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días. ¿Por qué? Porque tú estás acumulando misericordia, estás acumulando el favor de Dios sobre tu vida, y la misericordia son renovadas cuando se hace una apelación. Y nos seguirá todos los días de nuestra vida. Son niveles de apelación. Estamos en niveles de apelación. Por eso es que es importante entender que es en el mundo espiritual una apelación. La misericordia, cada día. Y por eso es que cuando venga el enemigo y vengan tormentos y vengan a atacarte algún espíritu, aunque sean con derechos legales, tú tienes el derecho de hacer una apelación. Aún así es su misericordia, porque la misericordia triunfa sobre tu juicio. La misericordia triunfa sobre el enemigo. La misericordia juzga y es ayudada cuando tú eres parte de hacer misericordia a otro, y el Señor viene a revocar esos juicios que se levantan con Satanás, contra espíritu y toda entidad en el mundo espiritual. Por eso, hagamos misericordia. Hay un texto, un pasaje muy hermoso que dice, el que ayuda a un pobre presta a Dios. El que ayuda a un pobre presta a Dios. Qué tremendo, hermano, porque hay esa misericordia. Por eso no te quedes desapercibido cuando pasa a alguien y tú dices, no, que no voy a ser misericordioso, y pasa de lado, no ayuda al pobre, no ayuda al anciano. Por eso el Señor dice, tuve hambre, tuve sed. Lo que está diciendo, dale de beber al que tiene sed, dale de comer al que tiene hambre, porque se está juntando ahí, se está juntando a tu favor una misericordia. Y en el momento en que Satanás venga a pedirte, en el momento en que Satanás venga a atacarte, el Señor verá, aquí hay misericordia, aquí hay apelaciones, voy a ayudar a mi hijo. Pero si no hay nada, hermano, si no hacemos misericordia prójimo, si no invocamos al Señor, si nosotros somos nosotros nomás, y nosotros, y no ayudamos al necesitado, y no ayudamos al pobre. Cada vez que ayudamos a otros, estamos ayudando a nosotros mismos. Cuando tú ayudas a otro, la misericordia, ayudas a otro. Cuando tú tienes misericordia de otro, estás ayudándote a ti mismo. Cuando tú te liberas de ese perdón y perdonas a otro, te estás ayudando a ti mismo. El perdón te ayuda a ti mismo.
misericordia. Wow, déjeme avanzar, hermano. Es tremendo. Si hay preguntas, usted las puede colocar ahí en el chat. Ya llevamos una hora, más de una hora, hermano. Apelaciones. Apelaciones viene de la palabra epi, que significa más allá. Y kaleo es llamar, invocar, clamar y pedir. Mire qué interesante esto. Escuche. Apelación viene de la palabra epikaleo, palabra griega. Apelación del griego es epikaleo. Epikaleo es una palabra compuesta que significa epi, que significa más allá. Y kaleo, llamar, invocar, clamar, pedir o rogar. Lo que es, ¿qué está diciendo? Que epi, que significa ir más allá. Pedir una misericordia más allá. Más allá. No quiere decir lejos, sino está diciendo, significa que es una autoridad superior. Es una autoridad que está más arriba. Eso es lo que quiere decir. Más allá no quiere decir que esté lejos, sino es una autoridad superior, es una autoridad de alto rango. ¿Quién es? El juez. ¿Y quién es el juez? El Padre. Vamos más allá, o sea, vamos ante el juez. No vamos a un querubín, no vamos a un serafín, no vamos a un arcángel, no vamos a un ángel, vamos al que es de mayor rango, más allá, epi. Wow. Llegamos al trono de Dios en esto, hermano. Y kaleo, que es llamar, invocar, clamar y pedir. Ese es epikaleo, que es una apelación en el mundo espiritual. Por eso es que hay que hacer misericordia. Hay misericordia que hacer, hermano. La misericordia es importante. Miren, Jab, en la escritura aparece la palabra Jab, que es una Y, una A y una H. Jab. Ya, Yab o Jab, que es Yahweh o Yahshua. Y abreviado es YAH, que es la palabra Yod y la palabra Hei. La palabra Yod vale 10. Escuchen. La palabra Yod vale 10. La palabra Hei vale 15. Escuche esto está poderoso. Escuche con atención. Lo voy a repetir de nuevo porque lo escuchó o no lo entendió. La palabra Jab, Y, A y H que menciona la escritura, Yahweh, Yahshua, está diciendo la letra Yod y la letra Hei. La letra Yod vale 10 en gematría y la letra Hei vale 15. Escuche esto. La misericordia y la palabra invocar tiene su valor numérico, que es 15. Mantengan eso, anótenlo por ahí. 15. La misericordia, su valor numérico es 15. Recuerde que las letras, en el hebreo, las letras son números y los números son letras. Y en este caso las letras tienen de Jab, de Yad, Yahweh, Yahshua, valor 10 y valor 5. Porque ahí está representado el número 15. Mantengan el número 15. Estas dos letras que escriben el número 15 significa el inefable. Es el inefable. Y se usan estas dos letras para dar argumento. Para dar argumento de lo que es la invocación. Ahora, los judíos más tarde, temiendo ellos que no querían blasfemar al Señor, que no querían blasfemar el nombre de Él, cambiaron las letras y sus valores. Pero mantuvieron la misma expresión, que usaron la palabra Tet y la palabra Bat para hablar del Padre. Padre, la palabra Tet y Bat para hablar del Padre. Pero interesantemente que Tet tiene valor numérico 9 y Bat, su valor numérico es 15. O sea, se mantiene ante el Padre 15. Se mantiene ante Yahshua y Yahweh, Yahshua, valor 15, porque él es ese número es el valor de la invocación, de invocar, de la misericordia. Impresionante, hermano. ¿Y qué es el 15? Donde está representado el nombre del Padre, del Altísimo, del Elión, que es el inefable. Él es el inefable. La versión King James dice así, cuando habla al Señor de hacer el arca. Recuerda que en Éxodo capítulo 26, verso 34,
No habla la versión, Jane dice así, habla al arca del pacto y él es el asiento de la misericordia. No lo entendió. Éxodo 26:34 no habla del asiento de la misericordia. Esta es la versión King James. Dice, habla el arca del pacto y es el asiento de la misericordia. El arca del pacto es el asiento de la misericordia. Lo que está diciendo el arca del pacto, que representa la apelación. El arca del pacto representa la invocación. ¿A quién? A la presencia, porque el arca del pacto representa la presencia. Y si nosotros vamos a su presencia, hay una invocación, hay una apelación. Por el arca del pacto era donde llevaban la presencia de Dios. Si tú llevas la presencia de Dios, hay apelación, hay invocación. Por eso que busca la presencia de Dios. El que tiene presencia, tiene misericordia. El que tiene misericordia, tiene apelación. Wow, déjeme avanzar. Déjeme avanzar. Ahora, si usted lee la escritura en Éxodo capítulo 25, verso 10 en adelante, el arca del pacto dice que se asienta de la misericordia, que es su valor 15. 1,5. Miren qué interesante. 1,5 es un valor de invocación, de apelación. El arca del pacto tiene 15 codos. 15 codos de ancho y 15 codos de alto. Wow. ¿Lo escuchó? No lo entendió. El arca del pacto tiene 15 codos. 15 codos de ancho y 15 codos de alto. Porque 15 representa misericordia y 15 ya lo vimos que es una apelación. En la cruz, Cristo, en la cruz que hizo una apelación. ¿Por qué? Porque la misericordia de Él fue morir por toda la humanidad. Y Él dijo, Padre, perdónales, misericordia, porque no saben lo que hacen. Hizo una apelación a favor de toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad. Él fue el que hizo misericordia con sus palabras, con su hecho. Llegó a la cruz por amor, por misericordia a nosotros. Él hizo una apelación ante el Padre diciendo, Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. No les tomes en cuenta su pecado. No les tomes en cuenta lo que me están haciendo. 15 invocación, 15 misericordia estaban haciendo. Jesucristo estaba haciendo una apelación ante el Padre por amor y misericordia a nosotros. Ahora interesante también el altar de la misericordia en Éxodo 27, verso 15, que las medidas son 5 por 3. ¿Y qué es 5 por 3? 15. Wow. 5 codos de longitud, 5 codos de anchura, 3 codos de altura. 5 por 3, 15. Y dan valor. Si sacamos la cuenta, 5 por 3, 5 más 5 y 3, lo multiplicamos, 5 por 3, 15. El holocausto también tiene medida 15, el altar del holocausto. Así que el arca del pacto estaba en el número 15, el lugar santísimo, estaba la misericordia, estaba el 15, estaba la apelación. En la mesa de los panes, valor 15, valor misericordia, valor operación, 1,5. Eso es lo que menciona Éxodo 25, 23 en la mesa. O sea, la misericordia siempre va a estar ahí. Por eso la escritura, miren qué interesante que dice en Lamentaciones 3:21, yo traigo mi corazón, por esto tengo esperanza. Hay una esperanza. Verso 22, que la misericordia del Señor, del juez justo, la misericordia del Señor jamás terminan, que nunca fallan sus bondades. Él está siempre ayudándonos con su misericordia. Y aquí está el texto clave, Lamentaciones 3:23. Son nuevas cada mañana su misericordia. Cada mañana son renovadas su misericordia. Escuche esto. Cada mañana son renovadas su misericordia. Cada mañana son renovadas su misericordia. ¿Cuándo son renovadas su misericordia? ¿Cuándo son renovadas su misericordia? Cada mañana. Pero eso no es lo que dice.
Cada mañana son renovadas sus misericordias. Escuche esto es poderoso, para que usted sepa realmente dónde comienza la misericordia. Dice, cada mañana son renovadas tus misericordias, pero la misericordia no está diciendo que en la mañana. Lo leemos y no lo entendemos bien, hay que profundizar. Escuche, cada mañana son renovadas sus misericordias. Al parecer está diciendo en la mañana comienza la misericordia. Cada mañana son renovadas su misericordia, pero ahí misericordia no está diciendo de la mañana. Escuche con atención esto, porque recuerde que el calendario hebreo es lunisolar. El calendario hebreo es lunisolar. Aquí nos está diciendo que cada mañana comienzan en la mañana tempranito, antes que salga el sol, la mañana. No está diciendo eso. El calendario hebreo es lunisolar. Lo que está diciendo que la misericordia comienza cuando el sol se ocultó. Cuando el sol se ocultó, ahí comienza la misericordia. Por eso la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir que si se puso el sol y no tuviste misericordia, se terminó la misericordia. Pero si tuviste misericordia antes que el sol se ponga, la misericordia viene sobre ti. El calendario hebreo lunisolar. La misericordia comienza no en la mañana, comienza cuando se oculta el sol. Por eso viene el texto cuando dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol. Porque si se pone el sol y tú sigues con tu hermano enojado, con tu hermano mal, entonces no hay misericordia. Tremendo, hermano. Dando pincelada al tema. Las apelaciones. ¿Se recuerdan Hechos capítulo 25, versos 11 al 27? Pablo también hizo una apelación al César. Pablo hizo una apelación al César y se la voy a dejar para ir avanzando en el tema. Hechos capítulo 25, versos 11 al 27. Cuando Pablo estaba siendo enjuiciado. Pablo, él dijo, ahí pidió una apelación. Y Pablo ordenó que él decía en sus cartas, habla que presentó ante el César una apelación y la llevó y la presentó ante el César, pidiendo una apelación ¿a quién? A la máxima autoridad. Ahora, en Esther capítulo 7, versos 3 al 6, Esther también pidió una apelación ante el rey, una apelación también a espiritual contra Amán, el enemigo de su vida. Y dice ahí la Escritura, respondió la reina Esther y dijo, si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, si te place, oh rey, que sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Esther estaba haciendo una apelación por el pueblo de Dios. Si he hallado gracia, le dice, oh mi rey, ante sus ojos, si he hallado gracia, si he hallado misericordia ante ti. Wow. Si he hallado gracia ante ti, oh rey, si he hallado misericordia ante ti, eso es lo que quiere decir. Y volvemos al punto, apelación, invocar, apelación, misericordia, invocar. Y ahí el rey le concedió su petición a la reina Esther. Tremendo, hermano. La apelación. Lo que puede llegar la apelación. Lo que puede llegar el sistema de la apelación. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que el reino de Dios se mueve por derechos legales. Es el régimen de los derechos. Es el régimen jurídico. Por eso es que nace apelación. Entonces va a tener misericordia. Wow. Tremendo, hermano. Ya hemos hablado bastante sobre los derechos legales. Hemos hablado bastante sobre el régimen jurídico. Cómo comienzan los derechos legales y cómo el enemigo quizás a veces nos quiere atribular con alguna circunstancia. Este es el tema, no alcancé a terminarlo todo, ya se me fue la hora, estoy de las 11:30, pareciera que fueran 5 minutos. Este es el régimen de los derechos legales y las apelaciones. Si usted quiere este material, yo se lo envío, usted me escribe por interno, envíeme este material, yo lo hago sin ningún problema, le envío todo este tema porque no alcancé a terminarlo todo, pero se lo puedo enviar y ahí usted va a tener la información, las notas, los bosquejos, lo que significa del griego, la misericordia, la invocación, las apelaciones, los derechos legales. Es un mundo, hermano, pero es hermoso. Por eso que ahora vamos a hacer una apelación. Aleluya. Vamos a hacer una apelación.
Vamos a hacer una apelación delante del Señor. ¿Por qué? Una apelación delante del Señor porque el enemigo quizás ha hecho y se ha levantado en contra de ti. Y el enemigo ha hecho quizás con derechos legales algo. Y ha hecho algo en contra de ti. Y el enemigo ha tratado de tergiversar, dañarte. Jesse, a través de por mi Facebook, escríbeme. Ahí yo te doy después mi número WhatsApp para que de ahí yo voy enviando los números, los materiales, todo lo envío por WhatsApp, que es más rápido, porque llegar a un correo hay que estar allá buscando archivos, me demora más. Pero si tú vas ahí en mi Facebook, escríbeme por Messenger y yo te envío mi número de WhatsApp y de ahí estoy enviando los materiales. Lo estoy haciendo durante mucho tiempo. Los pastores, los líderes siempre me piden estos temas, principalmente de guerra espiritual, que es mi oficio. Ya durante muchos años vengo hablando sobre la entidad, conociendo al enemigo, qué es un principado, qué es un gobernador, qué es una potestad, qué son las huestes, demonios, espíritu, mundo, principado, gobernador, potestad de huestes, todo un mundo espiritual, espectro, fantasma y sombra, ángeles caídos, mucha enseñanza. Así que ahí les dejo la inquietud si ustedes necesitan esto. El mundo espiritual se rige por los derechos legales. Y quizá el enemigo te ha estado acusando. Coloquémoslo en el peor de los casos. Quizás cometiste algo indebido. Y a lo mejor el enemigo te estaba pidiendo. Recuerde que hablaba anteriormente. Recuerda cuando hablaba del caso de Pedro. Cuando hablaba el caso de Pedro, cuando lo estaban pidiendo. Ese es el régimen de los derechos legales. Y ahí a Pedro lo estaban pidiendo con derecho legal. Lo estaban pidiendo con derecho legal. Y cuando a Pedro lo estaban pidiendo con derecho legal, ahí viene el Señor y le dice en calidad de Simón. Esto en Lucas 22:31, termino con esto. Lucas 22:31, donde el Señor le dice, Reina Valera, Casidoro, Reina Cipriano Valera, dice así lo siguiente, 1960. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Recuerde que Jesús, cuando llamó a Simón Cefa, le cambió el nombre y le llamó Pedro. Pero 48 horas antes de que Jesús fuera a la cruz, le dijo, Simón, Simón. ¿Por qué le llamó Simón y no le llamó Pedro como siempre lo había llamado? Porque en calidad de Simón había un derecho legal. Y Satanás vio ese argumento. Mire, por eso es que es importante, aunque tengamos argumentos, el Señor va a pelear a nuestro favor. Y había un argumento en calidad de Simón, en que él no había renunciado. Tenía un derecho legal. Por eso el Señor, cuando dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido, fue pedido y fue cedido. Jesús en ningún motivo le dijo, tú eres mi apóstol, tú eres el que sana, yo fue el que te llamé, tú eres parte de los 12, así que nada va a suceder, no vas a ser entregado a Satanás. No, fue pedido y fue cedido. ¿Por qué fue cedido? Porque había una legalidad. Ahí lo iban a presentar a una corte espiritual. Pero yo rogaré con el tal que tu alma se salve y luego que te hayas arrepentido. Mire lo que dice, que te hayas arrepentido, volverás a tus hermanos. Si nos arrepentimos, hay misericordia. Si te arrepientes, hay apelaciones a tu favor. Y las versiones NB dice de Lucas 22:31, Satanás te ha pedido. La versión BLP, Satanás te ha reclamado. La versión BJ2, Satanás te ha solicitado. Y la versión BLS, Satanás ha pedido permiso. Ha pedido permiso. ¿Por qué ha pedido permiso? Porque él tiene un derecho legal en contra de ti. Ahí donde viene derribando todo argumento. Porque él presenta argumento y no argumento para que pasen quizás inadvertidos, para que pasen, digamos, piola, que para que Jesús quizás no lo tome en consideración. Ellos presentan argumentos jurídicos. Satanás y los espíritus escribanos, los espíritus vigías, los vigilantes y los que están ahí como acusadores, testigos. Ellos son testigos de lo mal que tú hiciste, del pecado que hiciste, de lo que hiciste en contra de Dios. Y ellos anotaron. Todo está siendo anotado. Y ellos presentan ese argumento. Y ahí se hace una corte espiritual. Ahí donde entra la misericordia, la invocación y la apelación. Y quizás si ha habido un derecho legal, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia se exalta sobre el juicio. Aunque te hagan un juicio, la misericordia de Dios, 15, es un valor de apelación y misericordia. Vive en el recuerdo. He estado durante mucho tiempo enseñando sobre neurología, sobre lo que es
neurociencia, lo que es el cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la amiga del cerebro, donde están los ataques amigdalares, las rabias incontroladas, donde está el hipocampo, donde están ahí las memorias, la memoria de heridas. Lo hemos enseñado durante mucho tiempo, pero interesantemente que el peso del cerebro es 1,5. Wow. El cerebro pesa 1,5. Significa que en nuestro cerebro ya hay una medida de misericordia, ya hay una medida de invocación, ya hay una medida de apelación a una corte espiritual. Por eso, ya en tu cerebro vienes con eso incrustado, con la misericordia y el favor de Dios. Y si ha habido casos en que quizá el enemigo quiere irse en contra de ti, hoy vamos a ir ante el juez justo para orar y que Dios tenga misericordia. Vamos a declarar y vamos a profetizar. Vamos a profetizar la bendición. Aunque que el enemigo tenga argumento, vamos a derribar todos sus argumentos. ¿Con qué? Con la misericordia. Y vamos a entrar en un mundo de apelación. La apelación en el mundo espiritual es jurídico. Y la apelación existe en lo jurídico. Hace una apelación. Presentemos caso ante el Señor. Presentemos en la corte espiritual. Presentemos nuestro caso. Presentemos la deuda. Presentemos lo que está pasando. Presentemos la enfermedad. Presentemos la acusación que el enemigo está haciendo. Todos tenemos derecho a una apelación. ¿Cuánto más? En el reino tenemos derecho de ir y presentarnos ante el Padre. Para presentarse ante el Padre, entremos primeramente. Esto no es llegar y hacer apelación inmediatamente. Tenemos que entrar por los niveles. Primer nivel, oración. Oración. Segundo nivel, clamor. Clamamos. Tercer nivel, gemir. Gemimos. Lloramos. Cuarto nivel, interceder por los otros. Quinto nivel, las apelaciones. Y ahí podemos entrar al nivel de las apelaciones. Pero para entrar a ese nivel necesitamos su presencia. Su presencia está en esta mañana. Su presencia está en tu país. Su presencia está en tu casa. Los que están escuchando, ya su misericordia, ya su presencia está con nosotros. Adoremos su presencia. Luego, cuando hayamos adorado su presencia, cuando haya llegado, haya venido sobre nosotros, entraremos a la guerra, al nivel de apelación. ¿Qué significa? Que se lo entregaremos al Señor. No es que vamos a hacer una lucha, una batalla, sino que va mucho más allá. Que se lo vamos a entregar nuestro caso al Señor, para que Él tenga misericordia de nosotros. Adoremos al Señor. Los que les guste adorar, los que les guste invocar el nombre del Señor, invoca su nombre. Invocar significa decir a alguien. Invocar significa la apelación. Y apelación es epicaleo. Epi, ir más allá. Caleo, invocar, rogar, pedir. Hoy vamos a hacer una apelación ante el Padre, que es juez justo, y su misericordia triunfará sobre el juicio. Adoremos un momento al Señor. No pidas nada. No pidas nada. Solo adoremos. Venid por sus puertas con acciones de gracia y con acciones de alabanza, con gratitud, con alabanza. Entra con gratitud. Venid por sus puertas con acciones de gracia, con gratitud y con acciones de gracia. Te adoramos, Señor. Adoremos su presencia. Adoremos su presencia. Adórale con palabras. Demuéstrale la hermosura. Llama la atención del Señor. Salmo 18. Te amo. Te amo. Salmo 18. Te amo. Dígale te amo. Con su voz, con su mano, dígale te amo. Te amo. Y luego vienen los atributos. Mi roca, mi castillo, mi Dios mío, mi Salvador, mi todo. Adoremos al Señor. Digno eres tú, Señor. Aleluya.
Aleluya. Nos presentamos ante ti, Señor. Vamos todos clamando, todos orando en adoración. Derrámate delante de la presencia del Señor. Entramos en oración. Ora, vamos. Oremos, ora. Todos orando, clama en gratitud. No pidas nada, no pidas nada. Solo adora. Atrae su presencia. No pidas nada. Adoremos, solo adoremos. Aprendamos a orar. Orar no es pedir nada, es vaciarse. Es vaciarse de nosotros, de nuestras necesidades. Vacíate de tu yo. Vacíate de tus necesidades. No pidas nada. Atrae su presencia. Y empezamos segundo nivel. A clamar. Y elevamos nuestra voz. Y elevamos nuestra voz. Y elevamos nuestra voz en clamor. Elevamos nuestra voz en clamor. Ten misericordia. Clamamos por las naciones. Clamamos por nuestra vida. Clamamos por las guerras. Clamamos por misericordia. Ten misericordia. Clamamos. Clama al Señor. Eleva tu voz. Desgarra tu corazón. Clama al Señor. Clámale al Señor. Todos clamemos, vamos, sin pedir nada. Clamemos, segundo nivel. Clamemos al Señor. Clama. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy clamamos a ti, clamamos. Nos desgarramos, clamamos a ti, elevamos nuestra voz. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, Jeremías 33:3. Clama a mí, clama, iglesia. Clama por la misericordia, clama por el favor de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Dice, hay que clamar, clama, iglesia, clama por el favor de Dios. Clama por la misericordia, clama. Wow. Y hoy entramos al gemir. Aquí desgarramos nuestro corazón. Con gemir, como lo hace el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Y ya elevamos nuestra voz y ya empezamos a hacer gemidos indecibles ante el Señor. Con llanto, como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Así nosotros vamos con gemir y lloramos por aquellos que se duelen, y lloramos por aquellos que están muriendo en la guerra, y oramos hoy y pedimos misericordia para aquellos que están muriendo, niños están muriendo. Desgarramos nuestro corazón, gemimos, nivel de gemir, nivel de llorar, nivel de quebrantamiento. Gime por el necesitado, gime por aquellos que se están perdiendo en las calles, por aquellos que ahora están muriendo, gime por ellos, por aquellos que están agonizando en un hospital, gime por ellos. Gime iglesia, gime, ten misericordia, Señor, de ellos, que hoy se están yendo al mismo infierno. En la iglesia que hace, gime por ellos. Gime, iglesia. Gime por ellos. Cuarto nivel, la intercesión. Colocarnos en el lugar de otro.
Se fija que llevamos en el 4.º nivel, no hemos pedido nada todavía por nosotros. No recibimos, porque solo pedimos. 4.º nivel, la intercesión es colocarse en el lugar de otro. Es orar por otro, no por ti, es orar por otro. Haz intercesión. Donde Dios te coloque ahora de orar, empieza a orar. Empieza a interceder. Intercede por los que están en guerra. Intercede por los niños que están muriendo. Que tenga misericordia el Señor. Intercede por tu vecino. Intercede por aquel que no conoce del Señor. Intercedámonos unos con otros. Coloquémonos en el lugar de otro. Intercedamos por los que están en las cárceles. Intercede, iglesia, intercede por otros. Abre tu boca, ten misericordia. Invocamos tu nombre. Haz una apelación, Señor, a nuestro favor. Intercede, iglesia. Intercede por otros. Intercede por tu familia. Intercede por la iglesia. Intercede, iglesia. Intercede. Intercede por otros. Intercede por los que están en guerra, por los que están agonizando, están muriendo. Intercede por los que hoy van a morir sin Cristo. Que tenga misericordia, que tenga una apelación, que haya una apelación para ellos, que haya una participación de Dios y conozcan a Cristo, al Dios verdadero. Intercede, iglesia, intercede. Abre tu voz. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras actitudes, nuestros hechos. Ten misericordia. No queremos una acusación con derecho legal. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Perdónanos. Si hay argumento en contra de nosotros, perdónanos. Si hay derechos legales, perdónanos. Vamos a invocar, vamos en apelación, vamos en misericordia. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, mi proceder, mi actuar, mi pensar. Hemos sido egoístas y hemos orado para nuestras propias necesidades y no olvidamos del prójimo. Intercede, 4.º nivel. Intercedemos por otros. Gloria. Adórale sin pedir nada. Santo, santo, santo. Cadenas que son rotas, yugos son quebrantados.
Y hay milagros que vienen. Hay milagros que vienen. Los milagros que están ocurriendo a la iglesia. Porque no es la iglesia de un letrero. Jesús dijo a Pedro, es mi iglesia. Jesús no dijo la iglesia tal, la iglesia de fulano, es mi iglesia. Hay milagros, hay milagros, hay milagros, hay milagros ocurriendo. Hay milagros a tu favor, hay milagros a tu casa, hay milagros de trabajo, hay milagros de economía, de salud, hay milagros sobre tu hijo. Hay milagros. Aleluya. Esos milagros están a favor nuestro. Esos milagros están a favor de la iglesia. Los milagros ocurren. Y hoy nos presentamos, Señor, con derecho legal a tu presencia. Y hoy nos presentamos con derecho legal. Estamos invocando tu nombre. Gloria, gloria, gloria. Y ahora vamos a declarar y a profetizar. Y lo vamos a declarar a nuestro espíritu. La bendición ya llegó. Lo vamos a declarar y nos vamos a levantar en guerra. Ahora vamos a hacer guerra. Porque ya hemos orado, hemos clamado, hemos gemido, hemos intercedido y vamos a la apelación. ¿Está listo para la apelación? Vamos a hacer apelación. Vamos a presentar nuestro caso ante el Señor. Vamos a presentar nuestras necesidades ante el Señor. Vamos a presentar el problema, lo que estamos viviendo ante el Señor. Sea justo o injusto, todos tenemos derecho a una apelación. Vamos a presentarlo delante del Señor. Y el favor del Señor viene sobre ti. Y el favor del Señor viene sobre ti. El favor del Señor viene sobre ti. El favor del Señor, todos los que invocan su nombre, todos los que invocan su nombre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu presencia, Señor. Oramos por tu iglesia, nos presentamos por tu iglesia y nos presentamos ante el Padre para invocar tu nombre, para que haya una misericordia, para que haya un favor. Hoy nos presentamos ante tu presencia, todos los que invocan tu nombre. Haz misericordia, haz juicio legal. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, para ir a un mundo jurídico, para ir a un mundo de los derechos legales. Todo espíritu, Señor, que ha venido de atrás, lo presentamos ante esta corte. Lo presentamos ante esta corte. Espíritus generacionales, ancestrales, familiares, 14 generaciones, las presentamos ante esta corte. Quizás el enemigo ha querido hacer derechos legales, pero lo presentamos en apelación, en misericordia. Ten misericordia de mí, ten misericordia de la iglesia. Estad firmes vuestros lomos con la verdad, y ceñidos y vestidos con la coraza de justicia, Hoy nos acorazamos con la coraza de justicia. Hoy nos revestimos de justicia. Hay un favor. Hoy estamos delante de derechos legales, delante de espíritus jurídicos, para revocar todo argumento, todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo. Oración, clamor, gemir, intercesión
y ahora una apelación a favor nuestro. Haz misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Hoy nos presentamos ante el juez justo. Nos presentamos ante el juez justo para que todo derecho legal quede echado por fuera. Hoy oramos ante el juez, ante Dios. Hoy oramos delante del abogado de Cristo para que todo el acusador, Satanás, que venga a acusarnos, no tenga derecho a causa, sino que sea revocada su sentencia en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de los hijos. No tenga ningún derecho legal. Tomamos autoridad ante este tribunal, ante esta corte espiritual, ante testigos, las autoridades, los ministros. Ante esta corte espiritual nos presentamos ante dioses que juzgan a otros dioses. Nos presentamos delante de Dios para rendirte honor, para rendirte alabanza, reconociendo que te necesitamos. Hoy hay un favor. Hoy hay un favor hacia tu casa. Hoy hay un favor hacia la economía. Hoy hay una misericordia hacia tu vida. La misericordia ya ha triunfado. La misericordia ya ha triunfado porque ha sembrado. Porque ha sembrado oraciones, muchas oraciones. Porque ha sembrado por otros, ni siquiera has orado por ti. Y hoy viene la intervención hacia tu vida porque has estado atesorando los tesoros en el cielo. Oh Dios, te honramos. Te bendecimos, Señor. A ti toda gloria, a ti toda honra, a ti toda alabanza, toda pleitesía, todo honor a ti. Invocamos tu nombre. Haz causa de nuestro juicio. Ten misericordia. Pelea a nuestro favor. Haznos juicio. Haznos juicio en la iglesia. Haz juicio en la familia. Haz juicio sobre tus hijas. Haz juicio sobre tus hijos. Hacemos invocación. Pedimos misericordia. Pedimos una apelación, una corte espiritual. Que venga a nuestro favor. Que venga a nuestro favor. Venga la misericordia y el favor del reino. Se mueva sobre la iglesia. Se mueva sobre sus hijos. Se muevan con derecho legal ante el juez el Padre. Hoy abrimos nuestra voz. Hoy abrimos nuestro corazón. Y toda sentencia ahora, y todo argumento, y todo lo que el enemigo ha querido hacer, lo revocamos en el nombre de Jesús, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, derribando todo argumento y todo lo que se levanta contra tu vida, contra tu nación, contra tu matrimonio, contra tu economía, contra tus hijos. Lo derribamos, todos sus argumentos que tienen derechos legales, pero hasta este día, basta, se acaban, basta, se acaban, basta, se acaban las acusaciones de Satanás, se acaban las acusaciones en contra de tu familia, se acaban las acusaciones en contra de tus hijos, se acaban las acusaciones en contra de tu llamado, tu ministerio, se acaban hoy, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Poderoso Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor por hacer apelaciones a un mundo espiritual. Por hacer apelaciones, Señor. Satanás no tiene el control. Dios ya tomó el control. Somos victoriosos. Ya está tomado en cuenta tu juicio. Ya está tomado en contra, a favor el juicio. Ya ha tomado el Señor a favor tu juicio. Ya el Señor ha tomado tu juicio. Ya el Señor pelea por ti. Ya el juicio está hecho. Dios pelea por tu casa. Dios pelea por tu hijo. Dios pelea por tu familia. Dios pelea por tu trabajo. Dios pelea por tu nación. Dios pelea por la iglesia. Dios pelea por el vecino, por tu familia. Porque estamos levantando una invocación al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Juez justo. Por eso le alabamos, le bendecimos. Wow.
Gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos a ti toda gloria. Toda gloria. Toda gloria sea para el Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Los bendigo. Bendigo su vida. Bendigo su casa. Bendigo su economía. Bendigo su trabajo. Bendigo sus hijitos. Bendigo su vida espiritual. Su vida material. Sean prosperados en todas las cosas. Todo lo que pisare en la planta de vuestros pies será vuestro, y todo lo que tocar en sus manos será de bendición. Los bendigo, iglesia. Les bendigo, iglesia del Señor. Sean bendecidos. Reciban bendición del Señor. Reciban bendición del Señor, porque ya su caso fue hecho en el cielo. Su caso ya fue llevado a una apelación, a una corte espiritual, y ahora viene la misericordia a favor tuyo, porque la misericordia triunfa sobre tu juicio. En el nombre de Jesús te bendigo. Gracias por haberse conectado hoy en una nueva enseñanza. Las apelaciones, el nivel jurídico, lo que no se ve es lo real. Dios les bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar conectados. Bendiciones. Gracias, Señor. Bendiciones. Saludos, Débora, bendiciones. María, bendiciones. Te bendigo, hija. Bendiciones, gracias por bendecir mi vida también. Bendiciones, Dios te bendiga. Pastora Edith, bendiciones a tu vida. Ya Dios ha tomado tu juicio. Ya Dios ha tomado tu juicio. Bendiciones, Colombia. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias por bendecir también mi vida. Gracias por bendecirme. Gracias, Señor. Gracias, María Ramírez. Bendición. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Dios moviéndose. Y su misericordia se mueva. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.